Reciban un cordial saludo. A continuación, explicaré el ejercicio número 4 de la unidad 5 de la materia de estadística industrial, que recordemos, estamos en la unidad de la regresión lineal múltiple, ¿no? El problema dice lo siguiente: en una finca agrícola que cultiva maíz, se está evaluando el impacto de dos factores importantes: la cantidad de fertilizante aplicado, que se mide en kilogramos sobre hectárea y está denominado con la X1, y la cantidad de agua utilizada para el riego, que se divide en litros sobre hectárea y que se denomina con la variable X2. En el rendimiento de la producción de maíz, que se mide en toneladas sobre hectáreas y que obviamente es la variable dependiente. Se busca determinar cómo estos dos factores afectan el rendimiento de la cosecha y optimizar el uso de ambos insumos, ¿no? Para optimizar el uso de ambos insumos. Básicamente, pues recordemos, la regresión lineal múltiple se ocupa este modelo matemático en donde el chiste es conseguir los coeficientes el coeficiente B1 y el coeficiente B2. Así que para eso lo primero que tenemos que hacer es medir la variación interna de la variable dependiente, que en este caso es la variable x1. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues elevándola al cuadrado. Entonces, arrastramos todo esto. Allí después tenemos que medir la variación de la variable independiente número 2, que básicamente es el agua de riego, que también simplemente se eleva al cuadrado. Después tenemos que ver cómo interactúan las variables x1 y x2 entre sí. Y para ello simplemente hay que multiplicar ambas variables. Posteriormente hay que ver la relación directa entre la variable x1 y la variable dependiente, que en este caso pues es la y. Entonces sería x1 por la variable y. Hacemos algo parecido, solo que aquí es la c, porque es la variable dependiente, y aquí sí es la b, porque es x2, ¿no? Que es el agua de riego. De igual forma arrastramos y hasta ahí queda esa primera parte. Después vámonos a esta parte donde se tienen que hacer todas las sumas. Entonces vamos a poner la función suma y básicamente hay que sumar no me equivoco aquí, toda la variación interna de x1. Después haremos algo similar con la variación interna de x2. Después recordemos la sumatoria de cómo interactúan ambas variables x1 y x2. Lo mismo, pero ahora con la sumatoria del producto entre x1 y y. Ahora la sumatoria de todos los datos de x2 multiplicado por y. Ahora sí siguen las sumatorias que les comenté hace rato, en donde iba a cometer un error. Que aquí es la sumatoria de toda la variable independiente x1. Lo mismo, pero esta vez de su contraparte, que es la variable x2. Y ahora perdón, la suma. La suma de todas las variables dependientes, que son las y. También necesitaremos la función contar para saber de cuántos datos estamos hablando. Después el número de variables independientes, que este caso es x1 y x2, y pues son dos. Aquí sí ya. Finalmente, aquí está el promedio que quería obtener hace un momento. Y es el promedio de la variable dependiente, que es la y. Ahora bien,
Básicamente, en el método anterior usamos eliminación gaussiana. Es casi lo mismo, solo que el orden de cómo acomodar los factores es un poco diferente. Y, y básicamente, ahorita lo explicaré, ahorita se darán cuenta cuáles son las pequeñas diferencias, porque al final de cuentas todo esto se sigue resolviendo en el mismo en la misma cantidad de iteraciones. Ahorita van a ver a qué me refiero. En esta parte es la variable x1. Hay que seguir este orden, ¿no? Aquí puse n porque aquí está n es 10, ¿no? Después es todas las sumatorias de la variable independiente 1, independiente, perdón, independiente. Lo mismo, pero con la sumatoria de la variable independiente número 2. Después, después con la variable independiente x1. Aquí también en esta parte es x2. Si pueden ver, pues estos datos se repiten, ¿no? En fin, aquí va toda la sumatoria de x1 elevado al cuadrado. En esta otra parte va el producto entre x1 y x2. En esta otra parte va x1, el producto de x1 por x2. Aquí cometí un error. El producto de x1 por x2. x2 elevado al cuadrado. Una vez que ya tenemos estos datos, ahora simplemente hay que ponerle una matriz identidad del, del otro lado, que básicamente es así. Ahora bien, ya con todo esto lo que debemos de hacer, porque recordemos, ese es el método Gauss-Jordan. El que enseñé en el ejercicio número 5 es el método por eliminación gaussiana. Cambia un poco, son un poco más de iteraciones en el método Gauss-Jordan, pero al final de cuentas es algo muy, muy similar. Lo que tenemos que hacer en esta parte, pues básicamente es fijar un uno pivote para hacer todos los términos que estén por debajo y por encima del uno pivote en ceros, ¿no? Entonces es lo que vamos a hacer. Ya convertimos el primer uno pivote y ahora simplemente hay que pasar todos los datos de la matriz que ya teníamos de la misma forma, ¿no? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, vuelvo a repetir el uno pivote. Ahora sí. Y ahora sí ya eliminamos los términos. Lo primero que tenemos que hacer es multiplicar a... Aquí tuve un error, me equivoqué de paréntesis. Multiplicar al uno pivote, en este caso, al uno pivote, que es este, multiplicarlo por el negativo de este otro elemento. Y a este elemento lo tenemos que fijar. Y al producto entre esos dos términos hay que sumarle nuestro mismo elemento de ese mismo. ¿Qué me marcó? No sé por qué me marcó un error. Así está muy raro. R2. El R23 está mal. No sé por qué fue R23. Era este. Era el R19. Bueno, arrastramos. Y como ven, pues ya eliminamos el primer término. Vamos a ocupar la misma fórmula. Así que vamos a darle control C, control V. Y en este caso simplemente hay que deslizarlo hacia los términos de abajo y después hacia la derecha. Y listo. Después lo que tenemos que hacer pues es determinar otro uno pivote. Voy a, voy a copiar todo lo que obtuvimos de la iteración anterior, con la diferencia de que en esta parte hay que dividirlo sobre el 21.000 a a todos estos elementos, ¿no? Entonces, por ende, tenemos que fijar
ese, ese dato y arrastrar hacia la derecha. Y listo, ya tenemos a nuestro uno pivote nuevo. Posteriormente, lo que haré es volver a pasar este uno pivote que ya obtuvimos y ahora eliminar todo lo que está por debajo y por encima de este uno pivote. Que básicamente, ¿cómo se hace? Pues ponemos que vamos a multiplicar a este elemento que es el cero por el negativo de este otro elemento, el cual tenemos que fijar. Si ustedes pueden fijar con F4, muchísimo mejor. Yo no puedo, por eso es que lo hago de esta otra forma. Y arrastrar hacia la derecha también. Y también copiar la fórmula. Control C. Y aquí es donde la pegaremos. Control V. Y de igual forma, deslizar eso hacia abajo y esto también hacia abajo. Y listo. Ahora hacia la derecha. Bien. Ahora tenemos, ya casi terminamos. Ya estamos cerca. Bueno, de las primeras iteraciones. Porque ahorita van a ver. Y este se tiene que dividir, ¿no? Ahora vamos a hacer este otro uno pivote con F4. Y arrastramos hacia la derecha. Y esto lo vamos a copiar tal cual lo que ya teníamos en la iteración anterior. Y finalmente tenemos que multiplicar este dato por el negativo de este otro, el cual, recuerden, tenemos que fijar. Y todo eso, y todo eso hay que sumarle este elemento. Y arrastramos hacia la derecha. Copiamos la fórmula, damos control V y ahora hacia acá. Y también arrastramos y finalmente el último elemento que ya lo teníamos y arrastramos hacia la derecha. Listo. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que para eso traer todos los coeficientes que obtuvimos de multiplicar tanto la variable directa x1 con la variable dependiente y también la relación entre la variable x2 y la variable independiente y la variable independiente por sí sola. Básicamente me refiero a estos términos, a estos dos y a este 50. O sea, básicamente a esto, para que lo puedan observar gráficamente. Esos son los datos que vamos a poner en esta parte, en esta matriz. Y finalmente este, ¿no? Bien. Posteriormente vamos a tomar toda la matriz de la derecha y multiplicarla con los datos de la variable dependiente. Básicamente hay que multiplicar de la siguiente forma. Este término, este 50 va a pasar a multiplicar a este y a este término. Mejor lo voy a hacer en vez de estarlo explicando. Básicamente este término va a ser multiplicado por este otro. Y este se tiene que fijar. Y deslizamos hacia abajo. Podemos ocupar la fórmula. Va a ser diferente, pero podemos reutilizarla. Básicamente ahora vamos a multiplicar este elemento, todos estos elementos por este. Por la relación directa entre x1 y x2, ¿no? Sí, sí, estaba correcto.
Y de igual forma, deslizamos. Y posteriormente hacemos lo mismo, pero ahora con esta otra variable y con esta otra. Listo. Finalmente, lo que tenemos que hacer para obtener los coeficientes es sumar todo esto y ese va a ser el valor del coeficiente A, que es lo diferente que tienen con la eliminación gaussiana. La verdad, yo les diría, escojan eliminación gaussiana, y no el método Gauss-Jordan, porque se ahorran lo de multiplicar todo esto, que la verdad tampoco es mucho, pero pues bueno, sí yo les recomendaría eliminación gaussiana. Y bueno, toda la sumatoria de esto es el coeficiente B. Y lo mismo con, bueno, B1. Y lo mismo con este, ¿no? Que la sumatoria de estos nos da como resultado el coeficiente de B2, que es el que acompaña a la X2, ¿no? Y así nos quedaría nuestra ecuación, ¿no? Ahora bien, ya que tenemos nuestra ecuación, nos podemos ir a calcular el pronóstico. Ahora tenemos que en esta parte poner pues nuestro modelo, ¿no? Que ya obtuvimos de nuestra regresión lineal. El primer elemento va a ser nuestro coeficiente A, el cual tenemos que fijar. A esto le tenemos que sumar el producto entre el coeficiente B1 que hay que fijar por nuestra variable independiente 1, que eran el fertilizante, ¿no? Los kilogramos sobre hectárea. A esto después hay que sumarle el producto entre el coeficiente B2, que es este, que también de igual forma tenemos que fijar, por nuestra variable independiente número 2, que es el agua de riego. Aquí se me olvidó un paréntesis. Listo. Arrastramos hacia abajo. Posteriormente hay que calcular la diferencia entre la y nuestro pronóstico, que es el anterior. De igual forma arrastramos hacia abajo. Después hay que calcular la suma de cuadrados del error, que es la diferencia entre la y nuestro pronóstico. Caray, pues ya lo hice. Solo simplemente hay que elevar este término al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado. Fue un error ahí. Simplemente hay que elevar el término anterior al cuadrado. Posteriormente hay que es el pronóstico menos el promedio, que es este. Este hay que fijarlo. De igual forma el promedio, el P36. Y esta diferencia hay que elevarla al cuadrado. Y ahora hay que sacar la sumatoria de cuadrados del error, que básicamente es toda la sumatoria de esta columna. Posteriormente hay que sacar esta fórmula en donde hay que sacarle la raíz cuadrada de la división entre la suma de cuadrados del error y n menos k más 1, ¿no? Que recordando, k es el número de variables independientes y n es el número total de observaciones en la muestra. Aquí está la fórmula, como pueden ver. Es esta. Y bueno, posteriormente hay que calcular la suma de cuadrados de la regresión, que no es más que la sumatoria de todos los términos de esta fila. Después la suma del cuadrado del error, no es más que la suma de los cuadrados del error más la suma de cuadrados de la regresión. Después hay que calcular nuestro coeficiente de correlación, eh, que no es más que la división entre la suma de cuadrados de la regresión sobre la suma total de cuadrados. Que este modelo se ajusta más o menos.
Recordemos que este valor va de -1 a 1. Entonces, por lo regular, ya cuando tengamos un coeficiente mayor de 0,60, podemos decir que sí puede explicar gran parte de nuestra variable dependiente. Esto quiere decir, por ejemplo, este 64% quiere decir que estas dos variables independientes pueden explicar el 64% de nuestra variable dependiente, ¿no? Y que por eso también después hacemos este ajuste, ¿no? De R cuadrada, que es un poco más precisa, que se obtiene de esta parte, de uno menos R cuadrada, multiplicado por n menos uno sobre n menos k menos uno, ¿no? Y aquí está también la fórmula, son los valores que se necesitan para obtener nuestra R cuadrada ajustada, el cual es más precisa que nuestra R cuadrada normal. Y este nos dice lo mismo. Nuestras dos variables independientes pueden explicar el 54,77% de nuestra variable dependiente Y, que es el rendimiento de la producción del maíz. Realmente, en casos prácticos y reales, es muy difícil superar el 0,70, ¿no? Entonces, un 0,54 es bastante bueno. Pero para confirmar eso debemos de hacer nuestro ANOVA o análisis de varianza. Recordando que la suma de cuadrados de la regresión es esta parte. La suma de cuadrados de residuos o la suma de cuadrados del error es esta otra parte. El total no es más que la suma de esas dos. Nuestros grados de libertad en la regresión son 2 y nuestros grados de libertad en los residuos son 7. La suma es 9. El promedio de los cuadrados o cuadrados medios, según donde leas la información, pues no es más que la división entre la suma de cuadrados de la regresión sobre sus grados de libertad y la suma de cuadrados de los residuos sobre sus mismos grados de libertad. El f-value es la división entre este y este. El promedio de los cuadrados de la regresión sobre el promedio de los cuadrados de los residuos. Finalmente, la función para calcular el valor crítico de f es dist.f.sd, porque es una prueba de dos colas. Grados de libertad, que son 2 y 7. Cerramos paréntesis. Eso quiere decir que nuestro modelo sí es significativo, ¿no? Finalmente voy a explicar cómo hacer esto en Excel. Bueno, más bien con la parte de análisis de datos de Excel. Nos vamos a datos, a análisis de datos, y aquí buscamos regresión. En este caso yo ya la tengo. Entonces, o damos OK o damos doble clic. Es un poco igual. El rango de yes es este. Nuestro input de las variables dependientes es este otro. Le damos que OK y listo. Bueno, yo creo que voy a tratar de copiar esto. Voy a darle un control C. Y lo ponemos acá. Y bueno, tenemos esto. Tenemos que nuestro ANOVA coincide. Es el mismo ANOVA, como pueden apreciar. También los coeficientes son los mismos. Son 0,92, 0,27, 0,65, que es prácticamente lo mismo. Aquí también, ¿no? Son los mismos valores. Entonces, estamos bien en esa parte. Inclusive el R cuadrado ajustado es el mismo, como pueden observar. Así que pasamos rápidamente a Minitab para explicarlo. Voy en Minitab. Una vez que ya tenemos los datos en Minitab, nos vamos a estadística.
a la parte de regresión. En la parte de ajustar modelo de regresión, en respuesta tenemos que poner rendimiento de producción de M. En predictores continuos tenemos que poner tanto el fertilizante como el agua de riego. Y en opciones, aquí como les vuelvo a repetir, tienen el nivel de confianza para los intervalos. Pueden subirla a 99, pueden bajarla a 90, pueden hacerla del límite inferior, del límite superior. Y pueden hacer transformaciones Voxcox para datos no normales. Eh, Esta no le movemos. Pueden cambiar de que lo quieren paso a paso o eso, pero bueno, eso ahorita lo vamos a dejar igual. En cuanto a gráficas, aquí solo pediremos la gráfica de efectos estandarizados de Pareto y nada más. Le damos en aceptar y finalmente tenemos el modelo, que es el mismo que tenemos, que obtuvimos en Excel, solo que con menos decimales, pero es el mismo al final de cuentas. Es este. Como pueden apreciar, es lo mismo. Después tenemos también nuestra R cuadrada ajustada y nuestra R cuadrada de predicción, ¿no? Tenemos nuestro análisis de varianza, donde aquí están los p-value y nuestro valor F. Eh, También tenemos algunos residuos anormales, que en este caso es la observación 6, que hay un residuo muy grande, casi de media tonelada, ¿no? Por así decirlo, y que probablemente debería de eliminarse ese dato para posteriores estudios. Y aquí está el diagrama de efectos estandarizados. Aquí pueden apreciar que en esta parte el, ¿cómo se llama? No, ese no es en la nova. Ese es en la nova, una disculpa. Aquí pueden ver que el p-value es menor que el valor f. Eso significa que sí es significativo. Pero aquí pueden ver que el valor P es mayor que el valor F. Eso significa que esta variable no es significante, que en este caso son los kilogramos sobre hectárea. Entonces tendríamos que eliminar el estudio sobre esta y tratar de incluir más variables, porque estadísticamente no es significativa. En cambio, el agua de riego sí es significativa, porque el p-value, el valor P es menor que el valor F. Y de hecho eso se puede comprobar en esta parte. Por eso les digo que el diagrama de Pareto de efectos estandarizados es muy útil, porque en esta parte podemos ver que la variable B, que es el agua de riego, supera el umbral de 2,365, mientras que la variable A, que es el fertilizante kilogramos sobre hectáreas, no supera este umbral, entonces no es significativo. Esto ha sido todo. Hasta la próxima.